Hola mis amigos, el día de hoy aprenderemos la siciliana Najdorf. La siciliana Najdorf es una variante de la siciliana, de C5. Después de que se juega caballo F3, se juega D6, se juega D4, C por D4, caballo por D4, caballo C3. Ay, lo siento, acá. Primeramente, caballo F6, caballo C3 y A6. Está la variante Najdorf que tiene muchas secuelas y tiene demasiada teoría. Por ejemplo, tenemos un ataque inglés, lo más jugado, lo que se ve en el gambito de dama, alfil C4, también la posición alfil E2, a veces tenemos un posible A4, tenemos hasta un posible H3 y hasta tenemos un posible alfil D3. Bueno, el esquema de la Najdorf es muy sencillo. Por ejemplo, acá les voy a mostrar el esquema principal de la Najdorf. Ante un ataque inglés, el esquema principal siempre es expulsar este caballo, colocado y centralizado en la casilla de D4. Expulsando este caballo tenemos una sólida amplificación de nuestras piezas. Por ejemplo, cuando expulsamos el caballo, lo más jugado es que muevan su caballo a la columna de B, ya que acá pierde posibilidad de colocar su peón en F3 y evitar un posible caballo G4. Y ante esto siempre se suele jugar un alfil E6, pero en el roque corto, posteriormente un alfil en E6, perdón, o un B5, posteriormente un alfil B7, un caballo de B a D7 y por un posible dama C7, pero normalmente se juega así. Ya después viene un F3, evitando los saltos hacia el punto de G4. Acá puede venir muchas cosas, un posible enroque corto, un posible alfil E6, posible E5. Lo que le da más ganancias a las blancas y lo que yo recomiendo más es un B5. Un B5 es que un B5 protagoniza la acción, quita la apatía del juego negro y lo convierte en un juego muy dinámico. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos el alfil a E6, nosotros perdemos como que una globalización importante de la casilla A6, ya que bien esta casilla eh, tiene la protuberancia de evitar saltos como caballo B5 o alfil B5, molestos, ¿verdad? Pero también tiene un posible avance con B5. Así que yo siempre juego B5, que es bastante sólido y fundamental. Ante esto se suele jugar dama D2, buscando un posible enroque largo y teniendo como que mucha fortaleza. Ante esto siempre se juega alfil B7, se juega enroque largo, muy importante, y se juega enroque corto. Acá ya inicia la acción con un G4. Esta acción es muy perturbante, ya que siempre hace mucha alusión a muchas jugadas. Por ejemplo, acá puede venir un B4, posteriormente de un G5, así como lo podemos ver posteriormente. Que hay gente que juega así y que juega B por C3, G por F6, y ahí sí tiene que comer después, y ahí se puede comer este peón con el alfil. Así que se me hace un poco práctico. Como bien sabemos, así seguía la teoría normal de la inglesa. Vamos a examinar todas las variantes de la siciliana Najdorf, posiblemente en otro video en este. Bueno, atrás de alfil B7 tenemos muchas jugadas oportunistas como alfil E2, el roque corto o hasta un posible un salto de caballo, ya que este peón y la dama lo defienden. Pero acá, sin lugar a dudas, lo que le da más ventaja es un G4, ya que un G4 promulga el avance de este peón y quita el esquema sólido de la siciliana Najdorf.
Bueno, a través de esto siempre suelen haber muchas líneas. Por ejemplo, hay una línea que hasta se puede jugar con A5, pero no la recomiendo tanto. A5, perdón. O hasta con H6. Bueno, acá lo que sinceramente se suele jugar es caballo db a D7. Después de un G5 llega un caballo H5, un caballo G8, un caballo B4, un B4, perdón, o un H6. Por ejemplo, veamos esta línea, en la cual hay mucha versatilidad. Ahí ya, acá ya puede colocar sus caballos en posiciones más agudas y es por tanto que no hay que llegar a este tipo de líneas. Cuando nosotros vemos que hace F3, también es para evitar el salto de caballo a la casilla G4 y para posteriormente avanzar G4. Así que es algo que tiene como que mucha alusión al juego. Por ejemplo, acá lo que más se suele jugar es alfil así ya habíamos visto esto, alfil B7, roque corto. Eh, el roque corto no es una jugada como que muy recomendada. Yo prefiero jugar caballo de B a D7 y antes de G4, que es la jugada más jugada, el roque corto ahí sí, y después de un H4 venimos con una torre C8 teniendo mucho ataque en el franco de dama. Es que la siciliana Knight of es una apertura demasiado sólida, de demasiado conocimiento. Por ejemplo, si en algún esquema dejamos que los peones avancen y no tenemos ningún contrajuego, nos van a ganar, ya que no sabemos cómo jugar ante esto. Pero ante torre C8, acá ya viene la globalización de las jugadas malas. Por ejemplo, el blanco siempre a través de todo el esquema siempre puede tener un poquito de ventaja, mínimo. Pero si nosotros colocamos y sabemos gestionar bien el esquema de la Naido, nuestro ataque va a ser inevitable. Ok, después de esto juegan H5, rey B1, G5, alfil D2, alfil D3, caballo D5, A3. Esas son todas las posibles jugadas. Así que ante esto siempre se suele jugar más H5. Lo que viene B4. Lo que más se juega es caballo E5 o caballo E2 o posiblemente un caballo A4 o un caballo B1. Veamos cada caso. En caballo D5 controla bien espacios que son fundamentales. La Knight of se apacigua por esto, que en un momento es difícil de comprender, pero en un momento no tiene nada. Ya después con un contraataque puede avecinar mucha avalancha. Es una buena apertura. Sí. Caballo por D5, C por D5 y A5. Eso es lo que viene. Después no hay que enfatizar tanto en estas variantes ya que son muy únicas y pues hasta ese grado no han de ser tan importantes ya que puede haber mucho más conocimiento o se puede tender muchas líneas. Por ejemplo, acá estos caballos que estoy señalando se me hacen buenos y malos. Buenos en el sentido de que pueden saltar a otra casilla o que pueden tener una formalización muy diferente, pero malos porque la idoneidad que tienen es muy mala, ya que no tienen un control, una acción de una vez, sino que tienen que apaciguarse en muchos tiempos. Bueno, este es el esquema práctico como que de mayor índices de jugadas que llegue este tipo de posiciones en la variante inglesa. Ante esto, siempre nuestro esquema de la Night of va a ser expulsar a un caballo de E4. Bueno, vamos a devolver este alfil. Supongamos que ahora nos juegan lo más jugado, alfil G5. Bueno, antes de esto voy a explicar el sistema esquemático de la Night of contra la inglesa. El sistema esquemático de la Night of, como hemos visto, es hacer un E5 que devuelva su caballo. Bien, lo puede devolver acá o acá. Podemos jugar con un alfil E7, un B5, un alfil B7, un caballo de B a D7, una dama en C7, sí, y un roque corto. Este es el esquema.
pues ante caballo de B a D7. Esquema principal contra la inglesa, ya que este peón es demasiado importante que abarca este alfil y que las casillas que controla este alfil son demasiado superficiales. Bueno, tenemos esto. Bueno, no en todos los casos es como que imprescindible jugar alfil D7. También se puede jugar alfil E6. Por ejemplo, veamos una variante con alfil D6. Viene F3. Alfil D6 se me hace como que un poco más dinámicas. Porque cuando juega alfil E7 gasta muchos tiempos haciendo B5, alfil B7, caballo de B a D7 en roque corto, dama C7, un posible B4 A5, torre C7. A cambio alfil D, eso depende mucho de su sistema esquemático. Si ustedes tienen la subjetividad de pensar que un alfil en la casilla de E6 es mucho más importante que un alfil en la casilla de E7, jueguen con este esquema. Siempre jueguen con el esquema que se les haga más sólido, por más que una máquina diga o diferencie que no es bueno. Porque a través de eso ustedes pueden sacar sus propias líneas que les pueden beneficiar bastante. Ok, F3 es una jugada sin duda. Ahí si viene alfil de 7, dama de 2 y el roque corto. O tal vez caballo de B a D7. Pero si ven, siempre es el mismo esquema. Con la siciliana Night of siempre es el mismo esquema. Si aprendes a jugar el esquema normal, así sea que hayan unas líneas como que no tan desiguales, siempre vas a tener como que esa fortaleza. Así que es bastante importante jugar de tal forma que ya sepas qué vas a hacer anticipadamente. Si no sabes qué tienes que hacer anticipadamente, no sabes qué vas a hacer después. Y eso ya es muy malo con la Night of, ya que la Night of se basa más en el conocimiento objetivo. Ok, tenemos alfil de 7, alfil de E6, tenemos hasta un caballo C6, pero no estamos viendo las jugadas que nos dan menor índice de victoria. Bueno, tenemos esto, ¿sí? Con la inglesa. Ya sabemos qué hacer con la inglesa. Por ejemplo, podemos matizar esto con una partida. Las partidas tal vez las veremos al final del video o tal vez y únicamente en otro video. Acá tenemos mucho conocimiento, mucha versatilidad, hay mucha globalización, es bastante difícil, ya que puede jugar con un F4, un alfil G5, que es el que vamos a ver, la línea más jugada, es la línea que más se refuta con la siciliana Naidov, ya que es una amplitud infinita de líneas. Ok, ante esto, la jugada que nos da mucha más ganancia es E6. Bueno, que nos da ganancia, que nos da como que ventaja. E6. Una alevosía por decir como H6 no es tan buena, ya que intercambia, dobla peones. Es imposible sacar este caballo de D4 y globaliza su control, así como nos puede dar chumbimba. Ok, un E6. Ante esto vienen muchas cosas. Por ejemplo, viene un F4, la principal jugada de las blancas. Ante esto puede llegar una dama a B6 procurando un peón envenenado. Pero eso depende mucho de la connotación de la partida. Así que siempre inspecciona bien cómo es el oponente, todo está bien. Pero estamos aprendiendo la Night. Bueno, un F4 puede venir con alfil de 7, está poniendo y no doblando los peones así mismo para que no se abra esta columna. O también puede venir una dama B6, perdón. Y esta dama B6 da ventaja para las negras. O sea, a simple vista no, pero es algo implícito, ya que solamente se basa de la fortaleza de las negras. Por ejemplo, acá no nos importa que nos coma, simplemente vamos a comer, estamos acechando en el punto B2, también estamos acechando en el caballo, si nos come desarrollamos el punto
de H6. También podemos colocar nuestro otro caballo, un alfil por acá por D7. Entonces es buena línea. Entonces, línea de alfil E7 es importante. Y línea de dama B6 también es importante. Bueno, ante esto vamos a ver la más jugada. La que se dice que es la mejor opción, pero pues, a mí se me hace singularmente B6. Ok. Después de esto se suele jugar dama F3. Se suele jugar dama C7. Hay muchos jugadores que juegan a veces B5, perdón. Luego pueden hacer un ataque doble y aunque hay muchos líos, lo mejor es optar por dama C7. Acá hacen el rock en corto. Acá lo que se hace es sacar su otro caballo. Se hace G4. Se hace B5. Se hace alfil por C6. Caballo por C6. G5. Alfil D7. Caballo D7. Y F5. Se deja un peón y B1. Va. Bueno, eso no es importante. Tienen que entender que la infinidad de las líneas no es importante, sino tener esa concepción de cómo se juega una partida bien. Tener esos fundamentos básicos, ya que si solamente se alusionan a la memorización o algo, nunca van a tener un momento de luminiscencia en el cual tengan como que una parte genuina, sino siempre va a ser algo que se conceptualiza de algo ya preestablecido. Así que siempre tienen que sacar eh, su instinto, sus fortalezas. Tampoco jugar así por mucha teoría, pero eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Bueno, no. Ok. Dama F3, dama C7, caballo de B a D7, G4 y B5. Esquema normal. Este esquema se da siempre cuando se juega el alfil de E7. Ya que el alfil de E7 principalmente está hecho por si intercambia este alfil en la casilla F6 para no doblar peones como hemos dicho. Pero acá siempre se me viene una línea bastante importante que, que no es como tan famosa y evita muchas falacias hacia las negras. Por ejemplo, dama B6. Ante esto se juega dama D2 y acá viene un bonito peón. Se le dice que es un peón envenenado, aunque yo no lo considero como tal. Disculpenme acá. Bonito peón envenenado. A3, E5, D por E5 y F por 5. Alfil de F. Bueno, acá tenemos una parte bastante importante que infiere mucho en la inefabilidad de la partida. Es demasiado indescriptible la contextualización de una partida, ya que siempre se basa de muchos factores. Por ejemplo, no es lo mismo que usted tenga un alfil en la casilla de G5 a que lo tenga no desarrollado en esta casilla o en esto. O sea, es algo obvio, algo explícito, pero es algo bastante importante. Así que esta concepción y esta perspectiva se basa demasiado para tener como que esa ingenuidad. Si no, nosotros no sabemos qué hacer. Por ejemplo, tenemos que valorizar mejor nuestras piezas, no las piezas que no están haciendo nada. Acá, pues, el esquema este de hacer dama de 7, de 2, es que nosotros entremos con la dama a B2, ellos jueguen torre B2, nosotros juguemos dama A3 y posteriormente tengan un contrajuego, nos toca devolver nuestro caballo. Y pues a simple vista, aunque las blancas no tengan un peón, tienen demasiada controversia, demasiado juego que es muy afable y es muy difícil y es un aspecto muy precario para las negras jugar en esta posición. Así que, bueno, eso ya depende más de cómo sea su estilo. Por ejemplo, acá lo que yo recomiendo y lo que gana más, absolutamente que gana demasiado más, es caballo C6. O sea, ante caballo C6, si hay una pequeña
bueno, si hay una pequeña, ¿cómo se puede decir así? Algo que suene como que muy simple. Bueno, si hay un pequeño fallo ante caballo S6, va a tener demasiada controversia esta jugada, ya que nos ha ampliado un juego demasiado dinámico que entra por todas partes, que ya B2 no se vuelve una casilla infalible, sino que es una casilla casi ganada, así que es demasiado importante tener en cuenta esto. Por eso es que siempre devuelven su caballo a B3, para impedir el avance de la dama. Pues ante esto ya después suelen jugar dama C7 para avanzar sus peones, un esquema normal, pero ya ha cambiado demasiado la partida, ya que la partida de las blancas siempre se considera de los avances de G4 y de todo eso. Pero si nosotros tenemos la controversia antes, mucho antes de que haga esto, tenemos ya una ganancia hecha. No sé si edite míos. Jaja, yo para qué digo eso. Bueno, pues 3-1. Ok. Ok, acá lo único que se juega no es torre B1. También se juega caballo E3. Ya acá están intentando apaciguar a esta dama que no haga nada. Y es algo que dificulta mucho. Dificulta mucho. Mi humilde opinión es mucho mejor hacer caballo C6. Veamos la línea de caballo C6. Ante esto ya no pueden enrocar largo, que les produce un desarrollo de la torre, del alfil, un intercambio posible, un avance de los peones acerca de estas columnas que están abiertas, ya que nosotros llegamos con los caballos, nos hacemos como que muy impetuosos y es difícil, es muy difícil. Entonces ante esto siempre se opta o por jugar caballo B3, que es como que lo más recomendado. Si vemos bien, absolutamente la mayoría de partidas están inclinadas hacia las negras. Así que tú siendo negra siempre trata de que el esquema sea así. De que el esquema termine siendo así forzadamente. Ya que como un libro lo indica, por más veces que se vea igual eso, nunca va a cambiar. Así que si llegas a este tipo de posiciones ya tienes ventaja. Por más que no sea una ventaja objetiva, siempre tiene mucha contextualización a la partida. Bueno, después de esto, caballo E3, caballo G4, H3, dama E3, dama P3, caballo P3, entrando acá, se ha forzado a hacer rey de 2, intercambia su alfil y H6, lo normal. Bueno, ante ese tipo de líneas, y acá tenemos ahí lo siento, tenemos bastantes juegos de estos en el que indica que son partidas de grandes maestros a los cuales les ganan o a los cuales pierden y todo. Entonces es demasiado flexible, ya que si vos optas por un conocimiento así, ya tienes todo ganado. Ok, esa fue la variante de alfil G5, pero siempre que venga con un F4, ¿no? También puede venir un dama de 2, un alfil de 3, un alfil C4, un alfil de 2 posicional, una dama F3, un alfil por F6. Pero vean, la única jugada que funciona verdaderamente es la jugada F4. Las demás jugadas propician hacia las negras, así que no es algo que sea tan bueno hacia las blancas, así que siempre. Bueno, previamente si hacen alfil G5, conocen esa apertura y van a hacer F4, pero veamos qué puede pasar. También dama E2 es una jugada muy sublime, capaz igual demasiadas heladas, así que vamos a ver cómo es que se juega ante esto. Bueno, y es mucha controversia, ya que siempre las blancas tienen como que un estilo, un prototipo ya más de ganar, pero en este caso no. En este caso ya la siciliana Naidov, como es tan versátil, se apacigua un conocimiento muy alto. Bueno, es dama de 2. Ante dama de 2 se juega alfil de 7, el mismo esquema.
Si bien no cambia mucho el esquema, se juega dama c7, como bien les decía, f4, caballo de d7, b1, b5 y alfil d3. Vean, lo importante en la siciliana Najdorf, aunque también se hay mucho conocimiento, es el orden de jugadas. Por ejemplo, no es lo mismo que acá juegue un posterior f4 a que ya haya jugado antes, ya que nos inclinamos hacia esas jugadas. Así que es difícil que tú hagas el mismo esquema. Tú tienes que hacer el esquema, puede ser igualitario pero con diferentes tiempos, ya que si lo hace a controversia o hacia pralevosia, no, esto así, no, no, es a través de los movimientos, aunque sea un posible mismo esquema. Ok, F4, rey B2, B1, perdón, me cansé, B5, alfil D3 y alfil B7, torre E1, en el roque corto y G4. Después un B4, después un as A4 caballo, C5, intercambian esto, comen, G6, E5, H4, alfil por H7, bueno. Bueno, estas posiciones ya son únicas. Las posiciones que globalizan el control es hasta que se da el esquema. Ya por su parte, ya el juego cambia mucho a los atributos de la persona, como a su conocimiento. Entonces ya sabemos bien el esquema ante un alfil. Perdón. Sabemos bien que alfil B5 y la parte inglesa y todo esto tiene demasiada versatilidad, pero también sabemos que nuestro esquema también. El esquema es demasiado igualitario. Por ejemplo, una, una partida inglesa no solamente se condimenta de hacer un E5, pues que es lo que da más ventaja, sino que también se juega caballo G4, después se juega estas líneas. También son líneas oportunistas, líneas que buscan como que un previo conocimiento, pero no tanto. Así que son buenas líneas como para la gente principiante o para la gente que le gusta jugar así sin líneas, sin nada. Sin embargo, no son las líneas que dan tantas victorias. Así que si tú quieres tener éxito, tienes que tener esa disciplina, como que esa constancia, esa perseverancia. Bueno, dejamos de hablar tanta caca. Es 5 normal, bueno, se suele jugar 5 caballo de 3. Vean, acá las posibles líneas que menos se juegan, se las voy a indicar, les voy a decir, les voy a proclamar qué es lo más recomendable ante esto. Caballo F5. Sin duda, caballo F5 tiene mucho sentido. Ya que dicen, no, este peón guarda a mi caballo y así lo intercambie. Ganó la pareja de alfiles. Y este peón no está tan vulnerable, ya que después puedo sacar mi alfil por D3 y mi dama a F3. Pero no estamos obligados a convertir de tal forma. Ay, ¿dónde es que estaba esto? Pucha. Coño. Sí. Acá estábamos. Ok. D5, E6, G6, alfil D7, caballo P4. Hasta existe un caballo P4 que es como que muy... No se me hace tan bueno. Suelen jugar caballo G7. Si juegan acá, se juega esto. Es buena línea, es buena línea. Lo que no me gusta de esta línea es que viene acá con un jaque, come con el alfil y se come el caballo. Y esto ya es amplitud completa hacia las blancas. Así que hacia este tipo de líneas, vean, aunque haya demasiada versatilidad, si ustedes tienen una amplitud de conocimiento y juegan una misma línea, una misma variante, ya la conocen bien. Pero hay excepciones, por ejemplo, acá lo perfecto es hacer de 5. Implica demasiado conocimiento hacia las negras y demasiado complejo. Vean, si ustedes estuviesen viendo un módulo de análisis,
más del 70% de las ganancias es hacia las negras. Y son partidas que se han jugado de maestros, de principiantes, de aficionados, de bisoños, de expertos, de avanzados, infinidad. Caballo alfil G5, D4, caballo E5, alfil por C4. Ok, ahí lo ven. Ahí lo ven ilustrado. Bueno, ya me había agachado. Es normal que juegue esta línea. Ante esto, bueno, vamos a ser muy claros ante esto. D5. Obviamente no puede comer este peón, sino que el caballo. Puede comer con el caballo de la columna C, pero esto apacigua muchas cosas. Vean, come con el caballo, come con la dama, intercambian damas. Si come con el peón, pierde el caballo y eso es ganancia absoluta para las negras. O sea, esta es una mala línea. El esquema básico contra esta línea es hacer D5. D5 espera que se coma este caballo, este peón que es como tan, que añora muchas cosas. Un peón que tiene como que esa amplitud, que tiene como que esa aleosia, ese impulso para que se lo coman. Pero también hay muchas líneas. Y lo más chistoso es que esta línea y esta línea que vimos, pero que no expliqué bien, son las mejores líneas. Las demás líneas, sin un conocimiento previo, tú ya ves que, no, saco este alfil por estas casillas, este otro alfil lo coloco posicionalmente, este caballo lo saco bien en el roco corto, hago un despliegue de peones en el franco de dama, hago infinidad de cosas. Vean, antes esta línea de alfil G6, alfil G5, perdón, se hace D4, como hemos visto, globalizando nuestro control del centro. Y lo más extraño es que todas las piezas impulsan a que nosotros tengamos el control perfecto del centro, que son estas cuatro casillas más importantes. D5, lo vemos ahí. G6, dama F3 y caballo por F6, perdón, perdón. Ok, esto es amplitud. Ok, hay una gran variabilidad, una viabilidad muy extraña, muy extensa. Por ejemplo, acá vosotros puedes decir que, ay no, que puedo sacar ese alfil, que puedo mover esta dama, este caballo, estos peones. No es así, ya que el alfil no hace nada en esta casilla, es un alfil que entrelaza las torres, pero las torres no están haciendo nada. También está viniendo este alfil comiéndose este peón. También estamos desarrollando este caballo. Posiblemente vengamos con un alfil G7, un alfil jaque, alfil H6 jaque, o hasta un B5. Sí, infinitivo. Ok. Eso siempre si optas por comer ese alfil, ¿no? Hay muchas líneas que no comen ese alfil. Por ejemplo, que comen con el peón o que va. Pero lo mejor es comer ese alfil. Lo mejor es comer ese alfil. Y la mejor jugada es hacer dama F3. Si no hace dama F3 pierde instantáneamente. Ahí. Ok. Ese ha sido nuestro repertorio contra la jugada caballo a F5. Ok. Y eso siempre se da en la inglesa. O sea, eso siempre se promulga. La Siciliana Night of siempre habría eso. Siempre habría de que van a haber muchos oportunistas haciendo jugadas que no son teóricas o jugadas que son ampliamente conocidas. O con jugadas con falta de apatía, que siempre van con impulsividad y nunca hacen nada. Siempre tienen que saber jugar con eso. Ok, ya hemos hablado mucho. Hemos hablado acerca de la inglesa, acerca de la más jugada, acerca de un, del E5, el esquema normal, de cómo se suele jugar esto. Pero no hemos hablado de lo más importante, las jugadas que son más implícitas,
las jugadas que tú dices, ah, no, y estas jugadas que, estas jugadas, las jugadas más imprevistas son las jugadas que son imprescindibles, jugadas que añoran completamente un juego. Que, por ejemplo, usted se puede poner a estudiar infinidad de teoría, pero si usted se salta un ejemplo o algo o no sabe bien un esquema, lo pueden sorprender. Bueno, acá vemos bien. Tenemos alfil E2. Alfil E2 sí nos da ventaja de una vez, ya que haciendo el esquema de 5, pues bien puede volver y es el mismo esquema de 5. Es el mismo esquema, no ha cambiado nada. Salta por acá o a veces intercambia, se come con el peón y ahora sí tiene que volver su caballo. Problema principal. Híjole. Uy, 35 minutos. Ah, que sea una hora, no, no pasa nada. Ok. Ante esto, hay mucho. Ok. Bueno, vamos a ver bien el fondo de alfil de 2. Viene una E5, viene un caballo, viene un alfil, esquema normal, la dama. Acá sí tiene mucha controversia, ya que dama D3 simplemente es para apaciguar esta dama a través de estas filas y seguir posicionando nuestro ataque así tan soberbio, tan plagado de actividad, asimismo como un esquema, un cambio de esquema hacia las negras. Por ejemplo, se juega dama de 3, la jugada más recomendada en el corto, que es lo que más se juega, aunque no es lo mejor. Yo digo que lo mejor es dama C7 de uno. Dama C7 es lo que señala más cosas. Vean, les voy, no sé si sea algo particular o si ustedes también apaciguan como que el mismo albedrío que yo. Yo supongo que el enroque corto es demasiado malo hacia las negras en el tipo Night of. O sea, las piezas se desplegan en muy poco avance, sí, pero tienen mucho contraataque. Y el enroque corto, así como lo dicen los grandes maestros, es fundamental, pero hay que saber violar estos principios básicos en algunas oportunidades. Por ejemplo, si tú ves que algo no es de así como que de propicidad, no, no es favorable, no lo has de hacer. Entonces, por ejemplo, acá vienen estas líneas, el mismo esquema, si ven bien, ya el esquema cambia. El esquema siempre se solía jugar con F3, con esto. No, el esquema cambia, se juega a 6, previniendo un B5. Un B5 acá es mortal, ya que el B5, si bien este alfil está apaciguado, la dama está acá, con un posible retroceso no queda bien el caballo, así como se sube a 5 y el alfil de casillas blancas se puede desarrollar a B7. Bueno, ante esto, eh, suele ser tablas, pero ya hasta este punto ya no hay más. Por ejemplo, ay, vea, acá sí se han jugado partidas. Pero en este punto ya es el esquema de la mente. Ya no se señala algo, ya que es demasiado imprevisto. Demasiado conocimiento. Desde que conozca toda esa amplitud, toda esa vaina, usted ya ha de conocer el medio juego, las tácticas avanzadas. Y si no los conoce, suscríbase que acá lo vamos a aprender. Bueno, este video ha sido como de 50 minutos y supongo que va a ser temas. Es que es imposible aprender algo tan extenso en tan poco tiempo. Hasta bien en líneas con F3, ya no con F4 sino con F3, previniendo acá un alfil G4, un caballo G4, ya estoy desvirolado. Bueno, se hace un E6. Si bien estas líneas ya son demasiado explícitas, aunque se puedan ver, o sea, uno si no las conoce, uno no sabe, bueno, juguemos este alfil como en el esquema, B5, no. Conocer el esquema con su amplitud. Y si ven bien, se transpone un tipo inglés.
tiene como que mucha semejanza, pero no es, no es, ya que acá lo que se juega más es H5, se juega dama D2, dama C7, siempre dama C7. Es algo muy importante desarrollar la dama en la Night of. Si la dama que apacigua acá, es un ataque brutal de las blancas, ya que si intercambia esto se abre la columna de H y si algo concreto puede doblar sus torres, así como me ha pasado una vez, y que fundamentalmente hacia el ataque. Y la Night of se considera de demasiados aspectos. Ok, ya después de esto, esquema normal en el que corto alfil de 7, desarrolló alfil de piezas. Si ella no hace esto, sino que intercambia acá, tiene como que una 5, entonces no puede hacer esto nuevamente, sino pierde acá la flexibilidad. Bueno, eso no se entendió, pero es normal. Eso es el esquema normal, o sea, este video principalmente está para que ustedes sepan cómo jugar un esquema y cómo pueden jugar a través de muchas diversidades amplificadas. Vamos a ver una última línea hasta que lleguemos hasta la segunda parte, ya que ya no me veo tan lúcido. Ok, Night of... Ay, no. Ok, Night of. Siciliana Night of. F3, ya hemos visto todas estas. Vemos que el sistema es muy asemejante, pero también vemos que hay muchas líneas. Tenemos A3, G3, F4 que ya hemos visto, H3 no la hemos visto. H3 es muy propensa. H3, vean, las jugadas más propensas a que gane el blanco es H3 y F4, ya que son las jugadas que menos se suelen utilizar y se ejemplifican de una forma muy mala. Por ejemplo, es difícil de entender estas jugadas. H3, yo sí los... La gente dice que no, para principiantes no es bueno aprender tanto conocimiento, pero a mí se me hace que es malo, que es malo decir eso, ya que el amplio conocimiento genera esa intensidad, genera esa fortaleza en todos. Despeja esas mentes bisoñas y las convierte en gente experta que no tiene que aprender así sucesivamente con el tiempo, sino que ya con la contemporaneidad, ah, ya con el tiempo que utilizan para eso, ya es más que claro que ya con un buen nivel a través del tiempo, ya van a jugar demasiado, demasiado bien. Ok, E5, caballo de B2 y alfil de 6. Eso es lo que pasa. Ya, normal. Esquema normal. Esquema normal. Si, si ven bien, este es un esquema normal. Es un esquema normal que también evita el salto del caballo de G4. Ustedes ya después en la segunda parte van a inspeccionar qué significa A3, también qué significa... Ah, bueno, y esto nunca se suele jugar. Alfil, no, acá nunca se suele jugar, sino hace un pinchito y... Ah, también. Acá se suele jugar esto y va, previniendo el salto y abriendo la columna. Un alfil G2, un alfil G7 o un caballo de D7, pero a mí se me hace más sólido esto. Salta, se intercambia el peón, se come con el peón, se devuelve el caballo, coloca su caballo en mejor posición y ya. O sea, el esquema no se basa de tanta amplitud teórica, se basa de lo que se juegue. No hay que saber mucho de teoría si se sabe jugar contra todo. Si sabe jugar contra todo, usted puede ejemplificar un poco de su teoría y en variantes que no sean tan extensas como esta, usted ya sabe qué hacer con su autonomía. Ok, ese ha sido el video, me he cansado. Suscríbanse, ya casi llegamos a los 25 subs. Es momento de haber cambiado el Free Fire. Bueno, chao. Uy, ay Diana, de Siciliana Night. Vea, vea niña.